Hola, tengan muy buenas tardes. Este día me corresponde hablarles sobre la pregunta, la cual he escogido, ¿por qué la cultura se considera un laboratorio social? En mi opinión, la cultura se considera un laboratorio social, ya que es una de las más importantes que tenemos como personas, es quien nos representa. Cuando hablamos de eso, nos referimos más que todo a los actos o tradiciones que tienen las personas o grupos en cada sociedad. Y cuando hablamos de laboratorio social, nos referimos a la organización de plataformas para resolver o en estudiar las ideas o los problemas y retos que tiene cada diversidad de actores, o mejor dicho, diversidad de grupos, que ellos lo asemejan como la cultura. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de cultura nos damos a entender que nos estamos refiriendo a organizaciones de personas que están eh, teniendo tradiciones o están teniendo organizaciones para poder convivir, para poder organizarse en una sociedad. Y para poner un ejemplo, cuando hablamos de la cultura, si se considera un laboratorio social, podemos poner a un país. Cuando hablamos del país, nos podemos referir a que cuando se hace ese laboratorio, se les hace a personas de cada cultura, es decir, a cada persona que corresponde de un grupo, para ver los distintos pensamientos que tienen y si son considerados buenos o si la cultura de ellos tiene aspectos valorados altamente o minuciosamente revisados. En un laboratorio social se trata de entender más que todo cómo nosotros pensamos, cómo nosotros nos organizamos para darle una respuesta lógica a la sociedad. Lógicamente, cuando las personas se les da esta pregunta, ellas se referirán que sí. ¿Por qué? Solo por los conceptos de cultura y sociedad. Al investigar más, se darán más cuenta que se le considera más así porque es una de las facetas o una de las diario vivires que tenemos nosotros. Y que si la cultura es un laboratorio, nos da un don o una razón para poder proseguir más y así entender más a cada cultura, porque poniéndolo en contexto, hay diversidad de culturas, hay diversidad de grupos. Entonces nos da un poco de ayuda para entender un poco más. Pero no solo eso, pasémoslo en el ámbito científico. En el ámbito científico, cuando nos referimos a ello, son las formas que tenemos para hacer ese laboratorio, teniendo en cuenta que hay una rama de la ciencia, que son las ciencias sociales, que de igual manera dan el estudio a la sociedad y cómo se organiza el hombre en dicha sociedad, con sus propias culturas, actos, ya que como hablamos anteriormente, tiene una gran diversidad. Más que todo en el ámbito científico, podríamos dar una base que es que se experimenta para probar y argumentar si es verdad que la cultura es un laboratorio social. Y más que todo se busca una respuesta lógica y concreta, no se buscan unas respuestas de personas que dan distintas respuestas. El ámbito científico busca dar una concreta para poder desarrollar, digamos, algún mecanismo para que se pueda avanzar más. Pero también igual está en el ámbito filosófico. En el ámbito filosófico, la cultura se dice que es eh, valores materiales creados por el hombre. Es decir, eh, pongamos por un ejemplo, las esculturas, las estatuas, los jarrones, las telas,
Lo- todo eso es un material, es un valor material que se cree que es creado por un hombre. Es decir, que con el laboratorio podemos estudiar de dónde venimos, más referente a, como lo explicaba mi compañera Judith, eh, más referente a la cultura. Más que todo, cuando hablamos también del ámbito científico, nos referimos que en filosofía no se buscará una sola respuesta de por qué la cultura se considera un laboratorio social, sino que escucharemos varias posturas sobre la opinión de esta. Por ejemplo, yo me tomé el atrevimiento de hacerle esta pregunta a 3 personas de mi comunidad para ver qué respondían y así tener una base, un argumento filosófico de no solo buscar un pensamiento en concreto, sino buscar varios. El primero de ellos está a favor, porque me dice que la cultura es una gran parte de nuestra vida. Y es cierto, como él lo recarga, es una gran parte de nuestra vida. Y pues el laboratorio es el estudio que se tienen para ver las diferentes organizaciones o culturas que a medida pasa el tiempo van surgiendo. El segundo me dijo que no, no está de acuerdo. Dice que la cultura no debe considerarse un laboratorio social, ya que si lo ponemos de esa manera, toda nuestra vida sería exámenes sociales. Y es lo que no vemos. ¿Por qué? Me dijo que mirara a quién de mi familia le han hecho un laboratorio social para ver su cultura. Y pues, sinceramente, a nadie. Es cierto que hay instituciones, hay laboratorios que se basan para hacer esos laboratorios sociales para poder destacar qué está disfuncional en esa cultura o qué está disfuncional en esa sociedad. El tercero, pues, me habló que está neutralmente. ¿Por qué? Porque al ver las dos posturas, no puede decidirse, ya que los dos tienen bases concretas. Pero al haber un punto más específico, él se decidirá. Pero a él no le importa si es un laboratorio o no, ya que intentará vivir su vida plenamente como la ha seguido viviendo. Y ahí es algo que yo veo y puedo decir, él no sabe que solo con lo que dice que va a seguir viviendo como hasta ahora, puede decirse que está fomentando la cultura. Y ahí se da a ver un laboratorio social. Los sociólogos muchas veces acreditan que sí, la cultura es un laboratorio social, ya sea por sus rasgos, aspectos o personalidades que tiene cada persona y depende de cada cultura. Y para finalizar, en conclusión, para mí, la cultura sí es un laboratorio social, aunque muchos no lo quieran ver. Ya hablando sinceramente, a quienes no le han hecho una prueba, a quienes no le han ejecutado un examen para ver a qué cultura pertenece. Muchas veces lo consideramos esos exámenes como sin importancia. Digamos que cuando pasan una encuesta en algún instituto, en alguna escuela, lo tomamos sin importancia y sin saber que con la cultura que tenemos y escribimos o ponemos algo que nos refiere a nuestra propia cultura, estamos dando un gran paso para ese laboratorio social. Esa ha sido toda mi participación. Espero les haya gustado y espero que pasen un feliz día.